carrera. ¿Por qué? Aquí no hay aficionados de los Chiefs, con razón. Ok, muy bien, ¿verdad? Porque nadie se acordó o no quieren que se acuerden. ¿Cómo es la cosa? Uno de los dos, ¿cierto? Bueno, así pasa. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios y hoy vamos a estar hablando, y déjenme preguntarles algo. Yo no sé si alguna vez a usted le han preguntado, ¿de qué religión es usted? ¿Alguno de ustedes le han preguntado eso? Ok, muy bien. O si también, por ejemplo, muchas veces en una solicitud de trabajo, preguntan. Ahora, en este país, como todo puede ofender, ahora ya no preguntan mucho esas cosas tampoco, ¿verdad? Entonces, pero eso es algo muy común en muchos, ¿verdad? De qué religión o qué religión practica y todo esto. La porción de esta mañana nos va a hablar un poco acerca de lo que es religión. Y es muy interesante porque la Biblia toca esto y a veces nosotros no queremos mencionarlo porque hay personas que son muy devotas a su religión. No que andan botas, pero o sea, está mucha devoción, ¿verdad? A su religión. Y son tan devotas a su religión que rechazan la verdad de Cristo. Y eso es lo triste, ¿verdad? Y posiblemente nosotros conocemos personas, familiares, amistades, que eso suele pasar. Pero en una pequeña información que obtuve y traté de investigar un poco acerca de las religiones en el mundo. ¿Sabía usted que en este mundo existen más de 4,000 religiones? Piense por un momento, más de 4,000 religiones. Como decimos por mi tierra, hay religiones hasta para tirar para arriba. Es triste. ¿Por qué es triste? Porque solo hay una verdadera, como vamos a ver en la palabra de Dios. Pero imagínense tanta diversidad de religiones. Muchos de nosotros ni sabíamos que habían tantas. Quizás algunos de ustedes pueden decir, yo conozco unas 2 o 3. Pero más de 4,000, es increíble. O sea, yo cuando vi este dato, yo sabía que habían muchísimas, pero más de 4,000. ¡Wow! Déjenme mencionar algunas de estas religiones que son bastante grandes. Por ejemplo, el judaísmo, se habla de que en el judaísmo hay unas 14 millones de personas. Ahora uno puede decir, bueno, pero los judíos, es que hay judíos que no son del judaísmo. ¿Ok? Entonces es una religión que se llama judaísmo y tiene que ver mucho con las enseñanzas bíblicas, claro que sí, pero hay otra religión que se llama, ni sabía yo que existía este nombre, sijismo. ¿Saben qué es eso? Yo tampoco sé, investíguenlo. Pero hay más de 23 millones. Más de 23 millones que son asociados al sijismo. No solo esto, tenemos también el sintoísmo. Les gusta el ismo, ¿verdad? Pero el sintoísmo es una religión tradicional en el Japón que acumula unos 81 millones de personas. Óigame, estoy hablando de millones de personas. ¿Ok? Otras religiones que llamamos las religiones étnicas, que tienen que ver con grupos étnicos que existen mucho en el África y también en Sudamérica, ¿verdad? En donde hay indios y todo esto, hay muchas religiones étnicas. Se dice que agrupando a todos estos son unos 400 millones de personas que están en esto. También en la China hay una religión tradicional, la religión tradicional china acumula a 394 millones de personas. Está haciendo números. ¡Wow! Es increíble. Budismo, que quizás es una de estas religiones que más hemos oído, acumula unas 521 millones de personas. Y se dice que el budismo se considera uno de los cultos más grandes en el mundo. Ahora, quiero que piense por un momento, usted y yo que profesamos estar en la religión verdadera o que creemos en Cristo, ¿puede usted pensar el montón de personas que están perdidas? Y pregunto, ¿qué estamos haciendo al respecto? Muchos de nosotros oímos esto y no nos interesa. Y otros dicen, a lo menos soy cristiano ya.
ya gracias a Dios que ahora soy hijo de Dios. Si se van ellos al infierno es asunto de ellos. ¡Wow! ¿De veras piensas? ¿De veras estás asimilando la gran cantidad de personas que están siguiendo una religión y no a Cristo Jesús como su Señor y Salvador? Sí, lo triste de las religiones es que todas tienen algo bueno. Todas tienen algo bueno, porque si así no fuera, no hubiera tanta gente siguiendo. Entonces tienen algo bueno, pero esto es lo triste, tienen muchas cosas buenas, pero no hay esperanza. No hay esperanza alguna, porque la única esperanza es en Cristo Jesús. Esa es la única esperanza. ¿Y saben por qué son las religiones tan atractivas? Porque ofrecen a la gente algo para sentirse bien. Por eso hay muchos cristianos que son religiosos. ¿O escuchó lo que dije? Gracias a Dios, hijos de Dios, pero hijos de Dios religiosos. Porque ahora vamos a ver que el religioso está contento con hacer cosas, con tomar parte en cosas, con pertenecer a algo, ¿verdad? Pero eso no es lo que Dios quiere. Entonces, Santiago nos va a hablar hoy, después de, recuerden que ya él nos habló, cuando estábamos empezando a estudiar, vimos el asunto de las tribulaciones, las pruebas, las tentaciones. Y las pruebas vienen de Dios, las tentaciones vienen del enemigo porque quieren destruirnos. Y después Santiago dice, ok, tienen que poner atención y debemos ser prontos para oír. ¿Recuerdan? Que vimos, por eso Dios nos dio dos orejas, no para sus lentes, para que escuche, ok, ponga atención, y una sola boca, para que hable menos, pero algunos de nosotros pareciera que tuviéramos dos bocas y una sola oreja, o la mitad de una. Pero dice, prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarse. Pero más tarde, como vimos hace unas semanas, dice, es bueno que sean oidores, pero Dios no quiere que seamos solo oidores, sino hacedores. ¿Hacedores de qué? De la palabra. Y ahora nos va a decir, el religioso es uno que hace, pero sin oír lo que la Biblia dice. Y por eso muchas veces está contento. Entonces vamos a ver lo que en realidad es una religión verdadera. Porque en un sentido existe esa religión verdadera y es lo que Santiago va a hablarnos. Observen lo que dice en el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, ok, paremos ahí. ¿Se cree usted religioso? No tiene que contestarme, ok, no se preocupe. Guárdelo para usted, calladito, calladita ahí, ¿verdad? ¿Seré o no seré religioso? Al final del mensaje pudiéramos ver. Si alguno se cree religioso entre vosotros, miren lo que dice después. Y no refrena, ¿qué? ¿Su qué? Oh, wow. Algunos la comen en salsa, no la humana. Si alguno no refrena. ¿Por qué? Porque la tendencia del religioso es hablar mucho de su religión. Y al final del día no hace nada. Entonces, fui al diccionario, yo lo llamo el mataburros, ¿verdad? Porque entre más aprendo, menos burro soy. Entonces, ¿qué es esto de religión? La religión es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella. Otra definición dice, es el conjunto de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Por eso hay muchos cristianos que hacen de la oración un rito. Y entonces, porque oré tantas horas, soy un buen cristiano. O porque oré de cierta forma, soy un buen cristiano. ¿Notan ustedes cómo nosotros mismos hacemos esto para ayudarnos a sentirnos bien? Hace 2 años, como iglesia, empezamos con una semana de oración. Y el último agosto hicimos 2 semanas de oración y ahora en enero vamos a tener 2 semanas de oración. Y los que hemos experimentado esto, ha sido una tremenda bendición.
definitivamente, pero ojalá que no tomemos esto como un culto, como una ceremonia. Porque hay algo en las religiones, en lo ceremonioso, que nos atrae. Yo siendo niño, nací dentro de lo que se conoce como la Iglesia Católica, hay muchísimas buenas cosas, y yo recuerdo que fui muy atraído a esto, por esa solemnidad, ¿verdad? Toda mi familia católica, entonces las bodas eran ahí, los te deums de las niñas que cumplen sus 15 años, de que alguien murió, de que una boda, de que esto, de que el otro, y yo recuerdo esa impresión de entrar, ¿verdad? Esa solemnidad. Se parece a nuestras iglesias, ¿verdad? Que entramos y todo el mundo calladito y todo. Ahora, a veces tenemos la tendencia de criticar eso, pero también esto nos critican a nosotros, y entonces hacemos como juegos de ping-pong, criticándonos unos a otros, y ese no es el asunto aquí. El asunto aquí es entender qué es lo que Dios quiere enseñarme. Si alguno se cree religioso entre vosotros, si en verdad lo es, si en verdad usted está hablando mucho y diciendo mucho de su religión, Santiago dice, si no refrena su lengua, usted se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque la persona tiene la tendencia de hablar mucho. Bueno, es que nosotros hacemos esto, es que nuestra religión es, ahora viene Navidad y esto es lo que hacemos, y nosotros hacemos esto en la Navidad y hacemos esto y ayudamos acá, ¿y qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo un montón de cosas que me hacen sentir bien. Porque seamos honestos, como hijos de Dios, como personas humanas que somos, nos encanta hacer bien a otros, aunque muy limitados, o hacer bien dentro de, o hacer bien a nosotros mismos, porque a veces estamos ayudando a otro, pero el beneficiario soy yo mismo. Y debemos tener sumo cuidado con esto. Y no refrena su lengua, es decir, dices ser religiosos, hablas mucho en cuanto a tu religión, pero haces absolutamente nada. Es puro hablar. Por eso Santiago dice, seamos prontos para escuchar, tardos para oír. Y usa la misma expresión, engañándose a sí mismo. ¿Qué, perdón? Están poniendo atención, ¿verdad? No me di cuenta que me equivoqué, pero qué bueno. Tardos para hablar. ¡Wow! Y Santiago lo vuelve a decir. No sea que nos estamos engañando a nosotros mismos. Dice, sino que engaña su corazón. Porque quiere convencerse de que está haciendo mucho, de que habla mucho. Si yo soy de tal religión y hago esto y esto y esto y esto. ¿Ha notado usted que hay mucha gente que profesa tener una religión, pero ¿y qué? ¿Cada cuánto va usted? Pues una vez al año. Eso es su religión. Pero tengo una religión. Una vez un hombre en mi trabajo, recuerdo cuando estaba trabajando en la compañía Volkswagen en Costa Rica, recuerdo que él estamos comentando y todo, y entonces le digo, oye, ¿y tú practicas o eres de alguna religión? Claro que sí. Le digo, ¿de qué? Me dice, claro que sí, yo tengo una, aunque ni que fuera un animal. Para él, ser humano era sinónimo de ser cristiano. Punto. Y no es lo que Dios está enseñando aquí, sino que engaña su corazón. Dice, la religión del tal es vana. En otras palabras, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque solo habla y dice, pero nada es real. Muchas de estas religiones, la persona hace culto para esa religión, pero no toca a nadie. Es para sí mismo. Muchas de las religiones tienen que ver consigo mismo, y la religión de Dios tiene que ver con Dios y el cambio que hace en mí. Pero la mayoría, y si ustedes toman la diligencia, son diligentes y estudian muchas de estas religiones, es qué hacer, y por eso hay muchas de meditación, ¿verdad? Entonces, para hacerlo a usted mejor persona. Para hacerlo a usted mejor persona. Bueno, eso es lo que hace Cristo en mí, por supuesto. Él me hace bien, de modo que si alguno está en Cristo, nueva. Yo sé que usted quiere que cambie lo físico, pero, ¿verdad? No. ¿Va un día a tener un nuevo cuerpo? Claro que sí, no se preocupe. Vea lo que el Señor le está diciendo a los hermanos o a los judíos en Deuteronomio, capítulo 11, que vez tras vez lo está enseñando.
capítulo 11 de Deuteronomio, en el versículo 16, que fue una de las enseñanzas que vez tras vez dio Dios a su nación. Capítulo 11, versículo 16. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se enfatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Esta fue la gran enseñanza vez tras vez tras vez. En otras palabras, Dios estaba diciendo a su nación, no se vayan a religión falsa. Por eso Él prohibió que se casaran con, o que ellos se casaran con ellos. No es que Dios es racista, no es que Dios, porque algunos quieren decir eso, no. Por el simple hecho de que servían a otros dioses. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? No traigan, no permitan que vengan, porque vendrán con esos dioses. Y hoy, por eso tenemos en el mundo, en los lugares donde Dios estableció y creó todo y empezó todo, hoy son los lugares que nosotros llamamos los pueblos menos alcanzados. Porque Israel permitió que vinieran otros dioses y completamente le dio vuelta a todo. Por eso, hermano, hermana, Dios te dice en la palabra de Dios, no os unáis en yugo con los incrédulos. Bueno, pero es que usted no lo conoce. Viera que ese joven, ese hombre, es mucho mejor que muchos cristianos en iglesia, y es posible que tiene razón. Pero ¿sabe usted que cuando usted se casa con una persona que no es hija de Dios, se está casando con un muerto? ¿Y quién de ustedes se casaría literalmente con un muerto? ¿No hay voluntarios? Eso es lo que Dios dice. Sin embargo, permitimos esto. Y Dios dice, no. Bueno, yo estoy orando para que se convierta a Cristo. Entonces se convierte en un noviazgo misionero. Y usualmente terminan muy mal. Ser un verdadero religioso significa vivir una ética que armonice las demandas de la palabra de Dios. No las mías, no las de esta iglesia, no de cualquier organización, sino de Dios. Porque como vamos a ver, la religión viene de Dios. Dios la creó, el hombre la reinventó y ha creado un montón de religiones. Y dice, bueno, al fin y al cabo todas las religiones nos llevan a Dios, dicen. ¿Ha oído esa expresión? Y saben, yo les digo, tiene razón. La diferencia es que el cristiano cuando llega a Dios, ya mis pecados han sido perdonados y han sido pagados en la cruz del Calvario, pero el que llega a Dios sin Cristo va a ser juzgado. Sí, te llevó a Dios, pero vas a ser juzgado para condenación eterna. Wow. Eso es lo que muchas veces las personas no ven. Solo la ética religiosa expuesta en la Biblia presenta el orden correcto. Dios, el prójimo y usted. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Yo, tal vez el prójimo y después Dios. Ese es el siglo XXI. Y lo triste es que hay muchos cristianos que a pesar de que nos llamamos y somos cristianos, nos conducimos con una religión falsa. Porque Dios no es la prioridad. Si no me cree, haga un inventario de su tiempo en una semana, solo una semana, pero sea honesto. ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se acuesta? ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿En qué gasta su dinero? Y cuando usted termine, al final de la semana, usted se va a dar cuenta que su prioridad no es Dios. Con costos viene a la iglesia. Y es una vez a la semana. No, pero usted sabe que hoy está uno muy ocupado. No digan entonces que su prioridad es Dios. Su prioridad es usted, su carrera. A veces ni sus hijos son prioridad, es usted. ¡Wow! Pero no nos metamos ahí. Entonces el religioso y la religión verdadera nos va a decir lo que es. Versículo 26 de nuevo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. En otras palabras, no le sirve para nada. Entonces ahora Santiago dice, la religión pura
y sin mácula. Entonces hay una religión verdadera. Dos características de esta religión, de la que Dios, si así quiere decir, inventa o ha diseñado. Dos, la que proviene de Dios. Dice, una religión pura. ¿Qué quiere decir esto de pura? Es pura. No hay defecto alguna en esta religión. Todas las religiones tienen problemas. Todas. Y en la gran mayoría, serios problemas. Pero la de Dios es pura. Es perfecta. Dice claramente, pura. Y no solo pura, pero dice que sin qué, sin mácula, en otras palabras, sin mancha alguna. ¿Por qué dice que es pura y por qué dice que es sin mancha alguna? Porque la razón de la religión es Cristo Jesús. Y Él es santo, puro, sin mácula, sin reproche alguno, perfección absoluta. Esa es la religión de nuestro. Y note que dice aquí, la religión pura y sin mancha delante de Dios. No de los hombres, porque los hombres tenemos nuestra propia definición en cuanto a lo que es una religión, sino delante de Dios el Padre. No es el hombre quien determina si una práctica religiosa es correcta. Solo Dios puede emitir tal juicio. Constantemente nosotros estamos diciendo a la gente, oh sí, eso está bien. Oh sí, claro que sí. Oh sí, usted hace esto. Oh sí. Y algunas de las cosas tenemos cierta razón, pero el único que tiene la razón y el derecho de emitir semejante juicio de una religión es Dios. Porque la religión viene de Él. La religión verdadera es de Él. Él la diseñó, Él la creó. Entonces, lo que Santiago va a ayudarnos en este sentido es a entender lo que la religión en realidad es, porque la religión es el que practica, o el religioso pudiéramos decir, consiste en practicar lo que la palabra de Dios dice. No solo practicarla, pero anunciarla a otros por medio del habla y del servicio. Sí, muchos se están fijando en usted. Usted dijo, bueno, yo soy cristiano. Entonces ahora usted es el blanco del enemigo, ahora usted es el blanco en el trabajo. Este dice que es cristiano, vamos a ver. Y empiezan a observarle. No sé cuántas veces le han dicho, a veces quizás, mira, y se enojó, ¿y a qué va a esa iglesia? Míralo cómo reaccionó, y que se llama cristianito. Y no que usted se llama cristiana, ¿por qué? Porque están encima de uno, porque nos están observando. No se preocupe, usted y yo no somos perfectos, y vamos a fallar en muchas áreas, y la gente nos va a criticar, pero vamos a ver lo que el Señor nos está empezando a enseñar, o nos quiere decir lo que es en verdad una religión pura y sin mancha. ¿Qué es lo que Él dice que nosotros somos? ¿Qué es lo que en realidad la práctica de una religión pura es? Dios es claro, porque delante de Él dice, hay dos cosas, es lo que Santiago nos va a decir, hay dos cosas que reflejan lo que es la verdadera religión de Dios. Ahora, uno pudiera decir, bueno, es que una buena religión es esto, y cualquier religión que usted chequee, que usted revise, que usted lea al respecto, va a encontrar cosas buenas. Pero es muy interesante lo que Dios, a través de Santiago, nos va a decir, lo que es la religión pura y perfecta, pura y sin mancha. Y le voy a decir algo, es quizás donde la gran mayoría de nosotros fallamos. Nos llamamos buenos cristianos, nos llamamos religiosos, y a veces es lo que menos hacemos. Caemos en la religiosidad porque mucho hablamos, pero a la verdad, ¿qué pasa? Es mucho hablar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso dice que el verdadero, si tiene una religión y esta es buena, lo primero que tiene que hablar lo primero que tiene que hacer es que retener o parar su lengua.
En el capítulo 3 de Santiago nos habla mucho de lo que esa lengua hace, que es uno de los miembros más pequeños en nuestro cuerpo y es devastador si no dejamos el control a Dios. Pero note lo que dice Santiago: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Tome nota, porque a veces es lo que menos hacemos, pensar en lo que en verdad es la religión verdadera. Dos manifestaciones prácticas de la religión pura y sin mancha. Dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Que vamos a poner atención, porque cuando Santiago habla de visitar, no habla de una visita médica, que casi no existen ahora, ¿verdad? Más bien uno va al médico y no dura ni 5 minutos en la oficina del doctor y luego la cuenta es más larga que los 5 minutos. Si visitar, la idea aquí es alguien que se preocupa por esta persona, por los huérfanos y las viudas. Vayan al Salmo 68, porque los huérfanos y las viudas son objetos del cuidado especial de Dios. Son objetos especial del cuidado de Dios. Salmo 68, versículo 5, porque de padre de huérfanos, dice, padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Pobrecito aquel que se mete con una viuda, porque Dios es su defensor. Ahora, es interesante porque la Biblia nos habla también que hay que tener cuidado porque habla de las verdaderas viudas. Porque hay viuditas alegres, ¿verdad? De esas no habla la Escritura y que debemos tener cuidado. Pablo da toda una enseñanza al pastor Timoteo y le dice específicamente quién clasifica para ser una verdadera viuda, que la iglesia tiene la responsabilidad de velar por ellas. Y estas son aquellas que no tienen ningún familiar. Ningún familiar. Hay personas que están en este mundo completamente solas, solos. No tienen parientes, sus seres queridos no están con ellos, quizás han muerto, quizás han pasado cosas, no sabemos. Pero nadie está a la expectativa. Ustedes saben que este año, interesante que ya va a ser un año que murió mi suegro, 93 años. Mi suegra va a cumplir 94 el 28 de este mes. Y mi esposa le habla muy seguido, casi todos los días. Tiene otra hija que vive cerca y la visita casi todos los días. 2 hijas en California y su único hijo que está en Colorado. Entonces es difícil, pero la Biblia dice que debemos atender, que debemos visitar, que debemos tener al tanto. Y una de las cosas que recientemente ella le dijo a mi esposa, que una de las áreas más difíciles para ella es estar en el lugar donde vive, dice, porque a mí me gustaría estar en un lugar con niños y jóvenes y no con viejitos como yo, dice. Todos vamos a llegar ahí si Dios no viene antes. Pero no es cierto, gracias a Dios, que todavía en la cultura hispana o latinoamericana todavía nos gusta tener a los abuelos. Muy pocas cabezas hicieron esto, porque ya algunos, ¿verdad?, no quieren. Todavía quisiéramos que estén con nosotros en vez de mandarlos a un lugar. A veces la enfermedad y otras cosas. Pero recuerdo la primera vez que visité un lugar de ancianos, y fue en este caso la abuela de mi esposa, y entrar a este lugar y ver a tanta gente casi drogada. No sé qué dio en mí, y de esto hace unos 20 años. Qué interesante que Dios dice, la verdadera religión es visitar a los huérfanos y a las viudas.
No hay nada más difícil para un huérfano, y yo no sé, quizás hay alguno aquí o alguna, pero la gran mayoría no lo son. Pero lo más difícil para un huérfano o una huérfana es que nadie le diga, eres mío. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Por eso es tan importante que ustedes como padres se lo repitan con frecuencia a sus hijos. Para mí es de mucho agrado que mi madre de 93 años me diga, este es mi hijo. Y ya soy un viejo, ¿va? Imagínense cómo se siente uno. Ahora un jovencito, o aquel o aquella que no tiene o no ha escuchado que dice, este es mío, este es mía. Por el contrario, ha escuchado rechazos. Especialmente aquellos que andan de casa en casa, de orfanatorio a orfanatorio. Porque problemas, que esto y que el otro, nadie se lo aguante, que nadie lo quiere. Qué interesante que Dios dice, visitar a los huérfanos y a las viudas es la religión verdadera. Solo dos tipos de personas menciona Dios. Pregunto, ¿qué estamos haciendo al respecto? Yo no sé si conoces una viuda o si conoces a un huérfano o una huérfana, o un viudo o una viuda. ¿Recuerdan ustedes al hermano Ortega? Algunos dirían, un carácter, ¿verdad? Muy interesante el hermanito. Ahora este hermano quedó viudo y hacía, bueno, ya él tiene, que se fue para el cielo, que más de año y medio. Entonces, pero él tenía como, me dijo, como 30 años de ser viudo. Crió solo a 3 mujeres, pero en sus últimos tiempos estaba viviendo en un lugar. Por muchos años vivía solito, él encargándose, hablando a sus hijas de Cristo. Creo que solo una conoce a Cristo como su Señor y Salvador. Pero una vez que él le dice la enfermedad, en realidad no se la dijeron porque sus hijas decidieron no decirle que tenía un cáncer. Pero yo recuerdo haberle visitado muchas veces. Y él decía, yo no sé por qué no vienen, yo sé que están muy ocupadas, yo sé que esto. Y aún me regañaba a mí porque yo no llegaba con más frecuencia. Así que yo aprendí mucho de él. Óigame, ¿usted qué pasa? Yo sé que usted está muy ocupado, usted debería venir con más frecuencia a mí. Y si usted lo conoce, a él se lo conoció, porque ya no está con nosotros. Así era él. A algunos de ustedes les molestó, sinceramente. Pero a mí me ayudó mucho, ¿por qué? Porque yo tenía que aprender que yo tenía que visitarlo. Sacar de mi tiempo, porque todos estamos ocupados, no hay ningún vagabundo aquí. Pero muchas veces Dios nos da este tipo de personas para ver si en verdad lo que digo que tengo es cierto, es real, es genuino. Hay mucha gente que se siente sola, son viudos. Sí, vive con un montón de gente, pero voy, visito y le escucho. Si usted puede visitar a mucha gente que está en estos lugares, una de las grandes cosas que les anima mucho es cuando niños llegan a visitarlos. Porque estamos tirados de ver a gente de la misma edad de ellos. Queremos ver gente joven. Así que cuando tenga oportunidad, visitar a los huérfanos y a las viudas, y agrega, en sus tribulaciones. ¿Cuáles serán esas tribulaciones de un huérfano, de una viuda, de un viudo? Bueno, usted va a aprender de esas tribulaciones si les visita, pero si les visita y les escucha. Porque es cierto, hay viejitos, ¿verdad?, que les gusta hablar y hablar y hablar y hablar, y usted desea que se callen, que se callen. Pero sabe, es un buen ejercicio para nosotros poder sentarse y simplemente escuchar. Con razón, Santiago dice, seamos prontos para escuchar y tardos para hablar.
Cada vez que tengo oportunidad de ir a Costa Rica, saco un tiempo para irme y sentarme con mi madre. Y esto es lo que hago. Me siento, ella me ofrece café, entonces yo mismo lo hago, me siento y solo la escucho. Me pone al día de toda la familia, en una muy buena forma, pero solo la escucho. Y la escucho. Y me doy cuenta que todo un día no es suficiente. Así que es muy difícil para mí estar aquí y no poder visitarla con más frecuencia. Pero gracias a Dios que tengo 5 hermanos allá que lo hacen, o a lo menos lo tratan de hacer, ojalá. Pero dice Dios 2 cosas importantes, y la primera tiene que ver con otros. Pero mire lo segundo que dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y la segunda cosa que dice: y guardarse sin mancha del mundo. ¡Wow! Esto ya va más personal. ¿Cómo es tu vida? Tú que hablas, tú que dices de mucho de tu religión, ¿cómo es tu vida? Dice guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué significa esto? Bueno, la pregunta tiene que ver con qué tipo de vida vivo yo, porque otros están viendo en mí. Note que dice sin mancha. ¿Qué quiere decir esto? No está hablando de que somos perfectos, porque ¿quién es perfecto? Nadie, empezando por su servidor. ¿Quién es perfecto? Pero dice que la verdadera religión es guardarse de este mundo. Y hay mucho que nos puede contaminar hoy día en este mundo. No sé cuántos de ustedes están leyendo juntamente con nosotros en la lectura diaria, pero esta mañana la lectura en Segunda de Reyes, capítulo 23, hablaba del rey Josías. Y una de las cosas que el rey Josías se dio cuenta es que le trajeron el libro, la palabra de Dios, y empezó a leerla, y se dio cuenta de cuánto la nación, que ahora él era rey, se había desviado de Dios, había permitido, déjenme prestar una palabra, yo creo que la usan mucho en México, que la mugre de este mundo contaminara la nación de Israel. Y es lo que está pasando hoy con la iglesia de Dios. Dejamos que toda la porquería, otra palabra bien fuerte, la suciedad de este mundo contamine. Entonces, ¿qué tipo de testigos somos? Cuando dice que no solo debo preocuparme por otros, pero la preocupación por mí no es que yo sea muy bueno o esto, o tenga un cuerpazo, o vaya al gimnasio y todo, pero que sea sin mancha. ¡Wow! ¿Sabe lo que hizo Josías? Empezó a hacer una limpieza en Judá y Jerusalén. Empezó a quitar todos los lugares altos porque adoraban a otros dioses. La nación del pueblo de Dios, que sabían quién era el único Dios, ahora adoraban a otros. No solo eso, algunos de los reyes quemaron a sus propios hijos en ofrenda a estos dioses. Oh, usted me dice, yo no estoy haciendo eso, gracias a Dios, sí, pero ¿qué estás haciendo en cuanto a guiarles a Cristo? ¡Wow! Por eso tenemos una generación hoy que no quiere nada con Dios, porque también ha visto la hipocresía de sus padres, como pasó en la nación de Israel. ¿Qué hizo Josías? Eliminó toda estatua, quemó dioses. No solo esto, ejecutó a los sacerdotes falsos. ¿Sabe lo que está haciendo Josías? Una completa limpieza. Eso es lo que Dios espera de mi vida. Una completa limpieza. Bueno, en este caso, bueno, pero ¿qué hay de malo en esto? Pero si todo el mundo lo hace. Pero la Biblia dice que es pecado. Y si es pecado, tienes que erradicarlo. Bueno, hermano, pero usted sabe que en el siglo XXI, pero ¿qué importa esto? ¿Pero qué importa el otro? Y empiezo a abrir la puerta para una tremenda inmundicia. ¿Y sabe lo que pasa? Nos volvemos una iglesia inefectiva.
porque somos igual que el resto del mundo. Ahora no estamos hablando de aquí de cómo vestir, de qué hablar, de qué comer, cómo hacer esto, cómo hacer el otro, porque todos tienen sus normas. Todos tenemos sus normas. Aquel que dice, ay, usted debe venir con cierta ropa a la iglesia, es el profesional mentiroso. Pero como viste bien y viene bien vestido a la iglesia. Yo me acuerdo en mis días de joven, ¿verdad? Yo no podía pararme en el púlpito sin corbata. Dirigía la música, aunque no lo crean, imagínense, yo dirigía la música, ¿verdad? Y tenía que tener mi corbata, y si no la tenía, no podía subirme. ¡Wow! Gracias a Dios que esas cosas se han erradicado, pero nos hemos ido al otro lado. Un día de estos alguien me dijo, hermano, yo vi en una iglesia que el pastor predicó en shorts rojos, seguro para que se viera bien. Dice, ok, o sea, yo no lo voy a juzgar, ¿verdad? Cosa que yo no haría, pero bueno. Pero esa es nuestra tendencia. Y guardarse, noten lo que dice, guardarse sin mancha del mundo. Por eso la Biblia nos enseña tanto de que tenemos que tener una renovación. ¿Qué piensas de este mundo? ¿Qué haces en este mundo? Todos. Y el asunto no es preguntar, ay hermano, ¿qué piensa usted? ¿Puedo hacer, puedo comer? No. Aquí está su estándar. ¿Cuál es el problema? No lo leemos. Entonces dependemos de otros que nos digan. No es la religión de Dios, la religión de Dios está aquí. Está aquí. Está aquí. Porque eso es lo que Dios quiere. Porque al final del día, esos que nos critican, quieren lo que tenemos. Porque saben que es real, que es genuino. El mundo necesita a Cristo, hermanos. ¿Qué tipo de vida estás viviendo? ¿Una religión falsa o una religión verdadera? Y el único que puede contestar eso eres tú. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, oh Dios, porque en la palabra tuya eres claro, preciso, exacto. Y si bien es cierto, Señor, tenemos a veces muchas ideas de lo que es una religión. Dios, ayúdanos, porque tenemos el privilegio de estar en la religión que tú defines. Una religión pura, sin mancha. Y como tal quieres que así seamos en esta vida. Dios, tú conoces a cada persona aquí, a cada familia, a cada persona que nos visita, y eres quien puedes ejecutar juicio sobre cada uno de nosotros. Porque eres justo. Aún en actitud de oración, quizás hay alguna persona aquí que aún no conoce a Cristo como su Señor y Salvador. Y si ese es su caso, yo quisiera que levante su mano en este momento. Alguien se va a acercar a usted y le va a decir, le va a guiar desde la palabra de Dios cómo usted puede llegar a conocer a Cristo. ¿Conoces a Cristo? ¿Tienes esa religión verdadera? Y quizás tienes que decir que no. Levanta tu mano en este momento y alguien va a venir. ¿Alguien más? Dice, yo no conozco a Cristo como mi Señor y Salvador. Sé que sin Cristo estoy completamente perdido. ¿Alguien? Tal vez usted es creyente y la pregunta que te tienes que hacer es, ¿estoy practicando la religión verdadera o la falsa? Ojalá que sea la real. Padre, tú conoces nuestros corazones. Gracias, oh Dios, por lo que estás haciendo esta mañana. Pido, oh Dios, que en verdad tú guíes a esta persona con interés de conocerte, que tú le des convicción en su corazón de venir a ser tu hijo. Y a nosotros, oh Padre Celestial, que proclamamos o que decimos ser hijos tuyos, que decimos pertenecer a la religión cristiana, que en verdad sea reflejo de eso, realidad como tú dices aquí en tu palabra. Bendice a cada familia, a cada persona, y gracias, oh Dios, por la bendición de estar aquí hoy. Oramos en tu precioso nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.